Hola, muy buenos días a todos, soy su profesor de módulo de inglés. En esta ocasión vamos a ver la guía número 2, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a encontrar en esa guía. Si ustedes la tienen ahí a la mano pueden verla, ahí está al inicio, en la descripción de cada generalidad. También tenemos el tema, Topic Basics Translations, ese es el tema, vamos a hablar sobre eso. También está el objetivo general y el objetivo específico. Ahí los pueden ver. Eso lo pueden copiar en el cuaderno. Sí, lo pueden copiar. El tema, el objetivo general y específico, eso lo pueden copiar. Al igual que todas las generalidades. Lo que si no van a copiar son las otras especialidades o las de ustedes. Eso es para llevar un orden. Después tenemos el tema, que es Translation Basics. Ese es el primer tema. ¿Y sobre qué se va a tratar? Va a hablar sobre elementos básicos de la traducción. ¿Por qué? Si se fijan en el objetivo del módulo, el módulo 1.6, en la guía número 1, ahí aparece que interpretar documentos, interpretar lecturas que tengan que ver con terminología del área de salud. Entonces, interpretar, esa es la palabra y por lo cual vamos a ver esto. Veamos entonces lo primero. ¿Qué es interpretar? ¿Qué es traducir? Esas dos palabras. Ahí lo podemos decir de dos maneras o dos definiciones. Una definición general. Interpretar, lo que aparece según el diccionario, es dar o atribuir a algo un significado determinado. Explicar o aclarar el significado de algo, especialmente un texto que está poco claro. Interpretar, es decir, explicar algo que a veces no se entiende y usted lo explica para que alguien lo entiende. Por ejemplo, usted a veces ha explicado a un niño algo que un adulto dijo y el niño a veces no entiende, entonces usted le está interpretando al niño, está interpretando lo que dijo el adulto, a eso se refiere, explicar algo. En este caso es una definición de manera general, explicar algo a otro para que lo entienda, eso es interpretar. Traducir, explicar o expresar de forma diferente algo que ya se ha expresado de otra forma, convertir o transformar una cosa en otra. Aquí al parecer tienen un significado similar o no hay mucha diferencia, porque traducir también es explicar o expresar de otra forma algo que usted ya sabe, lo va a explicar de otra forma. Por ejemplo, cuando usted da un resumen de una obra que usted ya ha leído, usted no va a leer o a decir todo exactamente como está en la obra, usted va a dar un resumen, lo va a hacer con sus propias palabras, sobre todo si lo está hablando o si lo está contando. O si le cuentan a usted también algo, un chiste, le pueden contar incluso un chisme, usted puede hacer que le cambie, lo haga más entendible, lo explique de otra forma, no necesariamente tal como se lo contaron. Entonces eso también se hace o se le puede llamar traducir. Como pueden ver, como pueden entender, interpretar y traducir lo hacemos a diario, solo que no nos damos cuenta. No somos conscientes de que lo hacemos. Sin embargo, lo hacemos cada día. Eso, como le mencioné, es la definición según un diccionario. Pero veamos ya en el ámbito nuestro, en el ámbito académico, especialmente en módulo o en la materia que nosotros vamos a ver. Una definición más específica. Interpretar. Transmitir de forma oral, hablada, con palabras, un mensaje de un idioma o nivel a un idioma, de un idioma A a un idioma B, de un idioma a otro, podríamos decir, de español a inglés, o de un nivel a otro nivel. Eso lo vamos a ver un poco en la siguiente guía, un poco más adelante.
Eso es interpretar, transmitir un mensaje de forma oral. Esa es la clave para interpretar, que debe ser dicho de palabra. Mientras que traducir es transmitir un mensaje de forma escrita. De igual manera, de un idioma a otro, de un idioma A un idioma B, o de un nivel a otro nivel en un mismo idioma. Cuando dice nivel es porque nos referimos a un mismo idioma, no necesariamente a otro. Y lo más común entre nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente es de inglés a español o de español a inglés, que somos el idioma que estamos más influidos. Eso es interpretar y traducir ya en el área nuestra, en la materia de nosotros, en un término más académico. Interpretar es transmitir un mensaje de manera oral, y traducir, transmitir un mensaje de forma escrita. Tenemos los tipos de interpretación. La interpretación, como les decía, es de forma oral. Entonces tenemos dos tipos, simultánea y consecutiva. Una de estas puede hacer que las logremos hacer, dependiendo cómo sea la evolución de la pandemia. La simultánea es la imagen de arriba donde está alguien en una cabina y está traduciendo, o en este caso interpretando, a alguien que está hablando. Esto se da, por ejemplo, si ustedes han visto cuando hay reuniones, por ejemplo, en la asamblea o en un lugar encerrado, hay muchas personas y como que si fuera un locutor, hay alguien que está atrás escuchando y hay personas que tienen como audífonos que ellas le están traduciendo desde esa cabina. Esa es la interpretación simultánea. Cuando la persona que está interpretando está en una cabina y la otra persona a quien le está interpretando, ella solo va a tener un auricular o va a tener algo con que escuchar desde lejos, no está cerca el intérprete. Lo contrario en la interpretación consecutiva, es cuando hay reuniones de diferentes presidentes, diferentes países, y hay alguien que está sentado a la par del presidente. Aquí podemos ver el ejemplo, la imagen, Donald Trump y Vladimir Putin, que a la par tienen a los intérpretes. Esa es la consecutiva y esa es una diferencia con la simultánea. La simultánea están lejos los intérpretes, encerrados en una cabina traduciendo desde un micrófono y los otros escuchan con un auricular, mientras que en la consecutiva están a la par, los tienen cerca y los pueden escuchar, y en el caso de la consecutiva van haciendo pausas entre oraciones. Alguien dice una oración, se queda callado para que el intérprete pueda decir lo que el presidente ha dicho o lo que la persona ha dicho, mientras que en la simultánea no, ahí en la simultánea la persona las personas están hablando normalmente, como que si estuvieran en una charla normal, en una reunión normal, y el intérprete, él debe hablar casi al mismo ritmo que quien está hablando, o debe interpretar en el otro idioma casi al mismo tiempo. No puede ser al mismo tiempo, sino que hay una pequeña diferencia de segundos, pero esa es una de las diferencias. Y tenemos también los tipos de traducción. En cuanto a la traducción como es escrita, hay dos tipos también. Tenemos la traducción certificada y la traducción simple. La traducción certificada es que tiene un sello o una certificación de un organismo legal, de un juzgado, de un país. Sin ese certificado, pues, o con ese certificado ya queda, ya sabe quien recibe la traducción que es legal. Mientras que una simple no necesariamente lleva un sello, no lleva un certificado. Puede ser cualquier documento que no lleve ningún sello, pero por el hecho que no lleve sello no quiere decir que es una mala traducción, simplemente que no lleva un sello. Pero ambos tipos de traducción son
deben ser bien hechos. En la anterior, lo que se me escapó fue que en este tipo de interpretación incluso se pueden mezclar las dos, pueden mezclarse las dos, como mitad y mitad, y hay otro tipo de interpretación. Es como una combinación de ambas, puede existir. Mientras que en esta aquí no, aquí las dos son separadas, una por su cuenta y no pueden estar mitad y mitad. Aquí o lleva sello o no lo lleva. Tenemos después características de la interpretación. La interpretación, acordémonos que es oral, es decir, alguien debe hablar. Multitareas en el sentido de que cuando un intérprete debe primero escuchar a la persona que está hablando, después en su mente debe traducir eso en cuestión de segundos, incluso puede hasta tomar notas. Si ustedes se fijaron en los dibujos de la interpretación, había en la cabina había una persona con una libreta y después de escuchar, tiene que hablar y hablar, no 15, 20 minutos después, no debe ser casi de inmediato. Ahí está la tercera, que es inmediato, la interpretación es inmediata, debe ser en el mismo momento. Quizás cuestión de segundos la que se debe tardar, no minutos. Sociable porque debe interactuar con personas, debe estar en contacto de escuchar a personas y debe hablarle a otras personas, por eso es sociable. Lleva un margen de imprecisión, dado que la interpretación se hace en cuestión de segundos, no siempre va a ser muy precisa. Por ejemplo, alguien puede decir el Barcelona, puede decir el equipo azulgrana, la otra persona, en vez de no pudo traducir o no entendió Barcelona, que se le ocurrió los colores del uniforme, el equipo azulgrana, dijo. O la otra persona dijo el Real Madrid, pero no entendió Real Madrid, sino que dijo el equipo blanco o merengue, color blanco. Entonces en ese sentido es la imprecisión. Puede haber un margen de imprecisión, pero sin perder el sentido del mensaje. En este caso, azulgrana ya se sabe que se refiere al Barcelona y equipo blanco se refiere al Real Madrid. No es exactamente lo que dijo la otra persona, pero no pierde el sentido. Bidireccional, esa es la siguiente, quiere decir que trabaja en dos direcciones, es decir, tanto de la persona escucha en inglés y después lo dice al español, entonces trabaja en ambos idiomas, tanto para entender como para hablar, para interpretar. Y cuando alguien es llamado a hacer un trabajo de interpretación, no es que lo llamen en el momento, mira, venite, no, deben de decirle, mira, dentro de una semana o dentro de un mes o un par de meses te va a tocar que hacer este trabajo. Lee el material porque de esto se va a tratar la reunión o de esto van a hablar los presidentes o las personas en la reunión. Así es que prepárate por lo que ellos puedan decir. Estos son los temas que van a tocar. Entonces, alguien que va a hacer un trabajo de interpretación tiene semanas o meses de preparación. Eso es con las características. Ahora tenemos las de la traducción. Características de la traducción. Es escrita, a diferencia de la interpretación que es oral, la traducción es escrita. Por lo tanto, usa textos, libros, páginas de internet o en computadora, cualquier material que sea escrito, ya sea a mano o a computadora. No es inmediata. Cuando usted le dan un documento para traducir, no necesariamente lo debe hacer en un minuto, sino que lo puede entregar en un par de horas, si es algo pequeño o corto, o en cuestión de días o semanas o un mes. Ese es el tiempo que le dan para trabajar en la traducción. Es precisa, como tiene tiempo suficiente para trabajar, debe ser muy precisa la traducción. Usted tiene la oportunidad de buscar en diccionarios, enciclopedias u otros libros para buscar el término correcto. Entonces debe ser precisa. Aquí ya no se puede estar como inventando según el momento, sino que ya tiene suficiente tiempo para trabajar. Y es unidireccional por lo general, no es que sea siempre. Unidireccional porque solo va a traducir de inglés a español. Rara vez se hace como doble traducción, de que
al mismo que le dan un trabajo en inglés para traducir a español, no es lógico que se lo pida después, después lo volvés a traducir a inglés, porque ya está en inglés, ¿verdad? O le dan un trabajo en español que lo traduzca al inglés. No sería lógico que después lo pidan otra vez en español. Entonces, generalmente va en un solo sentido, la traducción. Y tenemos ahora en cosas que, a pesar de que tienen diferencias, sí hay en cosas que se parecen en ambas, tanto la interpretación como la traducción. Se requiere que las personas se formen, es decir, que tomen un estudio. A veces se escucha que dicen, porque alguien sabe inglés o ya puede hablar inglés o entiende inglés, ya puede traducir. No es tan fácil. Puede hacer que hayan genios, personas que sí sean muy, muy inteligentes o en este caso genios, que a lo mejor sí, porque pueden hablar inglés o entienden inglés, pueden traducir, pero generalmente a la mayoría hay que recibir formación, hay que estar en clases, como en este caso, para aprender o ir aprendiendo estas dos áreas, estas dos ciencias, que es la traducción como la interpretación. Deben formarse. Investigación y lectura. La traducción y la interpretación no es solamente lo que a veces quizás hemos visto o lo que nos dicen, agarrar un texto, copiarlo, pegarlo en Google, Translate, ahí ya traducido, lo copiamos nuevamente. Y eso es traducir o eso es interpretar. No, es más que eso, debe investigarse, debe leerse para buscar los términos correctos. Y después vamos a ver ejemplos en el que se van a dar cuenta que Google Translate, por muy avanzado que sea, no hace el trabajo de traducción e interpretación perfecto, o no le da ese toque, como nosotros decimos, el toque humano. Nosotros pues tenemos ciertas características que un programa no. Somos muchísimo más complejos que un programa de computadora. Entonces se debe investigar y se debe leer. Y por último, la profesionalidad. En ambas ciencias, pues el trabajo debe ser profesional, no a medias, no como salga. Debe prepararse uno, entonces debe hacerse de la mejor manera y ser profesional. Por eso, como le mencioné, no puede ser que cuando yo les ponga a traducir solo en Google Translate, ya, eso es todo, ¿verdad? Usted solo copió y pegó y Google hizo todo. No, hay cosas que Google no puede traducir que solamente las entendemos los seres humanos. Y por último, ahí en la guía les aparece las indicaciones de qué es lo que van a hacer. Dice, lee y analiza la siguiente lectura, que yo aquí se las he explicado con estas diapositivas. Van a leerla, deben de copiarla en el cuaderno. Deben de copiarla en el cuaderno y de momento así lo van a hacer. Puede hacer que más adelante ya no necesiten copiar lecturas, porque van a aplicar una técnica de estudio que eso se los va a facilitar. Luego de que usted haya leído y analizado la lectura y copiado, va a dibujar un mapa mental que va a resumir los siguientes puntos. Cuando usted haga el mapa mental debe hacer esas preguntas. ¿Qué es traducción? ¿Qué es interpretación? ¿Cuáles son los tipos de traducción? ¿Cuáles son los tipos de interpretación? Las diferencias entre traducción e interpretación y las similitudes entre traducción e interpretación. Es lo que usted debe de plasmar en un mapa mental. Aquí les presento dos ejemplos. Ahí puede ver una cabeza, no porque esté una cabeza significa que eso debe hacerlo en un mapa mental, no, es solamente una idea. A la par está otra, debe unas figuras diferentes. Y también en la misma guía hasta el final les aparece un anexo que es un ejemplo de un mapa mental, que eso yo se lo pongo por si usted quiere tomarlo como ejemplo. Si usted quiere hacer el suyo utilizando otras figuras, lo puede hacer. No hay ningún problema, siempre y cuando recoja la esencia de la lectura y resuma toda la información que ahí está. Así que nuevamente muchas gracias y tengan un feliz día.